este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Lo de almas errantes hace poco que se empieza a hablar, el padre Amor habló de ellas, creo que el padre Forte habla también de ellas y muchos otros exorcistas hablan de las almas errantes. Errantes porque no encuentran el camino, el único camino para llegar al cielo es Jesús. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. El alma errante es un alma que conoció a Jesús, que conoció la iglesia para mí, que conoció pero vivió separado de Dios, no perfectamente, pero tampoco fue una persona mala y perversa para irse al infierno. Es aquella, la mayoría de las personas que creemos que con ser buenos nos vamos a salvar, pero no voy a misa, no vivo los sacramentos, no vivo nada, soy bueno nada más, soy bueno. Entonces puede quedar un momento errante. Errante no significa que camina de un lugar para otro, o la no aceptación de la muerte después también puede quedar errante. Quedan en el lugar donde vivieron, la casa, o especialmente en el lugar donde se asentaron, donde fueron asentados, ahí se quedan estas almas y padecen inmensamente. Aquí cerca de donde estoy ahorita, estoy en la casa de mi hermano, hay un cebeta, y más o menos hace unos 10 años que yo trabajaba en esta parroquia, hace unos 10 años trabajé hace 2 años, 3 años dejé de trabajar acá, pero hace unos 10 años un niño iba grabando la carretera y de pronto cuando pasó cerca el cebeta cambió el celular y se escucha una voz como lejana y las palabras es me quemo, me estoy quemando, sácame de aquí. Me quemo, me estoy quemando, sácame de aquí. Me vienen a mí a mostrarme en el audio, tengo que poner mucha atención porque es en el sonido, y digo, es un alma. Y me fui allí a averiguar, fui con unas personas a averiguar, y en el pueblo cercano nos dicen, padre, hubo un accidente hace 21 años, de un taxi que chocó con un tráiler, el taxi se encendió en llamas, la persona gritaba dentro del taxi, me quemo, me estoy quemando, sácame de aquí. Esa persona quedó en ese estado ahí perdido, errante, ahí quedó. No fue capaz quizás de aceptar su muerte. Nosotros debemos no estar lejos de Dios. Morir es maravilloso, créanme que es maravilloso. Salir de nuestro cuerpo y irnos con Dios es maravilloso. Pero si yo no estoy preparado, yo también puedo quedarme. Y Dios lo permite. Es quizás las tinieblas exteriores que Jesús habla, donde es el llanto y la desesperación. No hay cosa más desesperante que esperar sin saber lo que espero. Y en esta misma carretera, más o menos son 17 kilómetros rectos, muchísimos accidentes de gente que miraban, se sentaban. Hice más de una bendición en esa carretera, le pedí que oráramos por las almas errantes, que pidiéramos descanso, ofrecimos misa, y precisamente la persona que me ayudaba a bendecir era el dueño de la funeraria, ¿sí? Y un día me dijo, padre, por favor, ya no bendiga más porque no hay accidentes y yo me voy a quedar sin trabajo. Los accidentes se detuvieron, ¿por qué? Porque las almas encontraron la luz. Las almas encontraron la luz. Yo creo que más de uno de nosotros encontramos estas almas en la casa, las encontramos aún en el accidente donde vivieron, o lugar donde más se apegaron a las cosas, está errante, está ahí. Y el alma perdida para mí es otra, porque yo tengo las dos, las almas perdidas, las almas errantes. Para mí las almas perdidas son aquellas que nunca jamás han escuchado hablar de Dios. Y están perdidas, no encuentran el camino, la luz para llegar al Dios. Coloco el caso de una mujer que en el año 70 empezaron a llegarle únicamente almas perdidas, no cristianas, almas nunca que jamás oyeron hablar de Dios, nunca jamás. Y ella se metió a los carismáticos, dice que el don aumentó más, que no la dejaban dormir, se salió, se fue a los protestantes, allí sufrió, entonces consultó hasta brujos, y cuando consultó a brujos se dio cuenta que los brujos utilizaban estas almas para hacer daño a los demás, y estas almas a veces se enfurecían tanto que cuando descubrían que no las estaban llevando a la luz, destruían
o hacían daño a la persona. Por eso, esta señora vino a hablar conmigo y yo dije, esta mujer está loca. Yo primero le dije, esta mujer está loca, que hay almas de tal cosa. Y un día llega, y me levanto y ella está en la mañana ahí y me dice, padre, anoche recibí muchísimas almas, muchísimas. Traían un hombre llamamos en guandos en Colombia, entre los hombros, ¿sí? 6 hombres, 3 por un lado, 3 por otro. Este hombre vestía de color de oro, solo de color de oro. Nadie podía estar por encima de él, todos tenían que doblar la cabeza. Y era una multitud que lo seguía, hasta gente a caballo lo seguía. Y me dijo, y eso es lo que quiero preguntar, me dijo, yo soy de la dinastía de Chan. Padre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me callé, no dije nada, me giraba la cabeza y Dios mío, ¿es verdad o qué? Y entonces él me dijo, llévame a la luz, háblame de la luz. ¿Quién puede sacarme a mí y a mi pueblo ya llevarme a la luz? Y entonces ella le dijo, ¿sabe qué? Vete a Chilapa, donde está el padre Carlos, y vaya a la luz, allá lo lleva a la luz. Y entonces ella decía que a veces venía a mi templo y mi templo estaba lleno. Entonces un día dicen las almas, por lo que has hecho por nosotras, le vamos a devolver su hijo que se le perdió, creo que hace 15 años o 30 años, ahorita se me escapa el año. Y su hijo va a regresar. Y yo le decía, padre, ella me decía, padre, yo tengo un hijo que se fue a Estados Unidos, de pronto mi hijo dejó de escribirme, no supe qué sería de él, pero ellos me dicen que me lo van a regresar porque ya la llevo a la luz. Y esto me asombra. Las almas asisten a misa, están en misa, pero solo pueden entrar a la puerta, y ahorita les voy a explicar la señora que llamaba puerta, las que son vestidas de blanco y se les da una palma en la mano. Y ella me decía, ¿qué significa vestidas de blanco con una palma en la mano? El libro del Apocalipsis dice, ¿quién son todos aquellos vestidos de blanco? Son todos aquellos que lavaron su túnica con la sangre del cordero. Túnica es alma, que la lavaron. No podemos entrar sin lavar la túnica. Por ellos exigían quién les podía dar la luz para partir de esta tierra a descansar. Y ella decía, hacen fila en su templo, Padre, están en sus misas, escuchan las misas y las que visten de blanco entran. Y dice, cuando el Padre tome el cuerpo de Cristo, el cáliz y lo sube, y dice, por Él, con Él y en Él, el pecho del Padre se abre. Ellas entran y pasan al sagrario que está atrás. El sagrario se abre en una luz inmensa, pero pasan por el corazón del Padre. Pasan. Y dijo ella, ustedes son la puerta. El sagrario es la puerta. Por favor. Y ella lo pedía. Por favor, no quiten el sagrario detrás de ustedes. Déjenlo ahí, porque cuando ustedes dicen por Él, con Él y en Él, son uno, se unen, entran, son muchas que entran. Y ella me decía, hay una fila como de aquí Colonias, y Colonias son 10 kilómetros de almas, esperando su turno para ser revestidas. Estas almas perdidas que nunca jamás escucharon hablar de Jesús, necesitan escuchar para creer en Dios y entrar. Alma errante para mí es la que conoció a Jesús, pero no vivió a plenitud, pero tampoco fue tan malo para separarse totalmente de Dios. Entonces Dios no es errante en un sentido desesperante. Las otras son perdidas. Y me he tenido que encontrar con ellas también en oración. Esos son 2 términos. Puede ser que me equivoque, es una reflexión personal, es un pensamiento personal, no he hecho la doctrina de la iglesia abajo, ni estoy en contra de la teología, ni nada, no soy un teólogo, ni nada mucho de eso, pero es lo que he vivido y lo que me han comentado, y que en cierta medida testifico que es verdad, porque el hijo apareció después y vino a saludarme. Y yo le pregunté a la señora muy feliz, me presentó el hijo y le digo, oye, ¿cómo es posible que se haya olvidado su mamá tanto tiempo? Me dijo, padre, iba en un carro, me salí del carro, me senté, el carro se perdió, todo se perdió, yo perdí la memoria, no recordaba nada, pero hace un mes recuperé mi memoria y me vine a buscar a mi mamá. Miren lo que hacen las almas. ¿Sí? Bueno, no sé si le respondí a la inquietud que tiene. Entonces, falta de una conversión total, una decisión,
después de la muerte, cuando uno sale del cuerpo, toma la decisión más grande, con Dios o sin Dios, según lo que yo viví. ¿Sí? Y muchos tenemos miedo, pero como para mí, yo digo, todavía no se ha hecho el juicio universal para las almas, todavía nosotros no tenemos el juicio universal, tenemos el juicio particular, el universal no. No somos condenados, separación totalmente todavía no, para mí. ¿Sí? Los que se van al infierno son los hijos de la perdición que quisieron irse. ¿Sí? Bueno, luego hasta ahí, no sé si el padre Claudio quiere añadir algo más, porque yo soy pobre en eso. Una cosa que me viene a la mente, que es verdad, para decir que hay lugares donde mueren personas, como dijo el padre, ¿no? Es un lugar donde muere y maldicen el lugar. Quiere decir que no quisieron marcharse. Entonces recuerdo bien que fue un caso lo mismo. Pasaba por la calle, siempre se rompían los coches, morían personas. Y era una carretera perfectamente derecha. Entonces decía, ¿cómo puede ser? Pues era el alma que empujaba, asustaba y se morían. Porque en aquel momento cuando se paró el sacerdote y hizo la oración allí, ya desde entonces todo volvió a normal. Pero murieron muchas personas en aquel lugar. Y otro caso que me viene a la mente es el Triángulo de las Bermudas. Hace unos años en la zona de Sudamérica había un triángulo donde pasaban los aviones, se desaparecían y no se aparecían. Nunca ya supimos dónde estaban. Pasaron en el avión cerca de aquel sitio unos sacerdotes de la Irlanda. Entonces en el avión sintieron algo como de almas. Llegan a Irlanda y empiezan a rezar. Dice, nosotros sentimos allí que en el océano murieron almas. Entonces analizaron un poquito de cuándo empezó esta cosa de los triángulos de las Bermudas y vieron que eran tiempos de esclavos. Se rompieron las barcas cuando transportaron de África los esclavos hacia Sudamérica. En aquel momento empezaron muchas misas dar por el descanso eterno de estas almas. Puede ser, como dice el padre Cancelado, puede ser que es almas perdidas, que murieron con mala gana, sin ser cristianos, entonces eran, quién sabe, y entonces murieron y hicieron como un maleficio de aquel lugar. Si tú sientes que en tu casa pasa esto, pues que ellos rezaron, ¿qué hizo? Se sanó en aquel lugar y en este momento en el océano no hay triángulo de Bermuda, no desaparece más. Rezaron por ellos. Ahora, seguramente alguno de vosotros dice, ¿qué hago yo si yo siento que hay almas, que no sé qué, que hay desgracias en mi casa, todo? Lo primero, agua bendita, sal exorcizada, aceite, ungir la casa, bendecir. Bendecir con un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria al Padre. Si ves que el sacerdote no puede llegar, ojalá que pueda llegar. Si no puede, pues reza. Y después, si sientes que si se tiene que rezar por los difuntos, dices por el difunto o por los difuntos que murieron en esta casa, reservamos esta Santa Misa. De esta forma, seguro ya los fantasmas que a lo mejor la llamas tú, pero son almas errantes o almas perdidas, seguramente reciben el descanso eterno. El lugar ya no va a ser tan doloroso, tan oscuro, porque al final sí entiendes que son almas. Sí, yo quiero, nada más esto quería añadir, por si acaso, si algunos de vosotros, cuando hablamos de espíritus malos se comporta de otra forma, y estos son otras manifestaciones totalmente diferentes. Pero las almas necesitan ayuda, necesita tu ayuda, necesita una misa, una oración, unas oraciones de Santa Brígida o 24 horas de la pasión, depende de lo que tu corazón te dice.